La clasificación de las funciones, de acuerdo a si es inyectiva, sobreyectiva, inyectiva, y eso nos va a servir para hacer la función inversa. Entonces, ustedes pueden observar que aquí viene un poquito de... Esta primera parte es muy de definición, muy de análisis, no hay nada muy práctico que realizar. Entonces, vamos a ver. Dice que el criterio de una función permite que algunos elementos del codominio, o sea, las imágenes, tengan una preimagen o varias preimágenes, que era lo que les hablaba a ustedes de las notas, ¿se acuerdan? Una persona puede tener una sola nota, no puede tener dos notas en un examen, ¿verdad? Pero dos estudiantes sí se pudieron haber sacado una misma nota, ¿verdad? ¿Okay? O bien que no tenga ninguna preimagen y que el estudiante no haya venido a hacer el examen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Por lo cual existe una clasificación para las funciones de acuerdo a su codominio. Dice que una función f que va de A a B es inyectiva si todos los datos del dominio, sus x1, x2, x3, pertenecen al conjunto A, tales que las imágenes sean iguales. Es decir, si x1 y x2 son iguales, es el mismo valor, pues su imagen es exactamente igual. ¿Ok? Es decir, si la misma persona que vino a hacer el examen y esa misma persona fue la que recibió el examen, quiere decir que esa fue la misma nota que recibió. ¿Estamos de acuerdo? Para que vean ahí como un x1 y x2. Es decir, si a elementos diferentes del dominio siempre le corresponden imágenes diferentes del codominio, es lo que nosotros llamamos una función inyectiva. Se llama inyectiva porque va de 1 a 1, de 1 a 1, de 1 a 1, de 1 a 1. Yo siempre les doy el ejemplo de una inyección, ¿verdad? Una inyección, una vacuna, solamente esa jeringa, solo esa inyección va para una persona. ¿Qué pasa si se utiliza esa misma jeringa, esa misma inyección en varias personas? Puede haber una infección, ¿cierto, jóvenes? Entonces yo siempre, inyectiva es como una inyección, o sea, una de una para uno. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Va de 1 a 1. No es inyectiva cuando, por ejemplo, tenemos todas las preimágenes, cada preimagen tiene su imagen, pero alguna de ellas comparte una imagen. Es decir, no sería una función inyectiva que aquí varias personas compartieran la misma nota. Puede suceder, pero eso ya no sería una función inyectiva. Salud. Porque a la hora de dar las notas, cuando yo diga, son 17 personas, pero tengo 15 notas. ¿Por qué 15 notas? Ya es que algunos comparten la misma nota, o sea, tienen la misma calificación. ¿Verdad? Entonces esa no sería inyectiva, ¿verdad? Entonces ahí viene un ejemplo, esto le llamamos diagrama de Venn. El diagrama de Venn lo que hace es ejemplificar que en el lado izquierdo están todas las preimágenes y en el lado derecho todas las imágenes, ¿verdad? ¿Okay? Dice un ejemplo, la función f que va de RR definida por f de x igual a 3x más 2 es inyectiva dado que los números diferentes del dominio darán como resultado imágenes diferentes. Más formalmente, dados A y B que pertenecen a R, suponemos entonces que si el A que nos tomamos del dominio es igual a un B que nos tomamos del dominio, quiere decir que si sustituimos la X por A, 3A más 2, y si sustituimos la X por B, nos queda 3B más 2. Si hacemos esta ecuación, al final cuando tratemos de despejar nos va a quedar que A es igual a B. Entonces se cumple que es inyectiva. Las funciones inyectivas por lo general son las funciones de primer grado, las funciones lineales, porque las funciones lineales siempre van a tener para su respectiva preimagen una sola imagen. ¿Cuál no es inyectiva? Vean esta gráfica. Esta función x a la 2 no es inyectiva, puesto que el g de menos 3, por ejemplo, no puede ser igual al g de 3. Vean así, es igual, g de menos 3, si yo sustituyo menos 3 aquí en la función me da 7, si sustituyo el 3 también me da 7, pero el menos 2 no es igual a 2. Dicho de otra forma, a pesar de que menos 2 y 2 son diferentes, tienen la misma imagen.
que es, en este caso, por ejemplo, aunque menos 3 y 3 son diferentes, tienen una misma imagen que es 7. Y para que sea inyectiva no puede tener dos preimágenes, no pueden compartir una imagen, ¿verdad? Como que comparten inyección, o sea, nada más. ¿Sí? Cuando son inyectivas, son inyectivas y sobreyectivas a la vez, ya les vamos a ver que son sobreyectivas. Entonces, por lo general, ninguna función cuadrática es, por lo general casi ninguna es inyectiva, ¿verdad? Hay muy pocas que son inyectivas, que son aquellas que no tienen las soluciones en X, aquellos polinomios de grado 2 que son irreducibles, que no se pueden factorizar, esas sí son inyectivas, ¿verdad? ¿Okay? Ahora sí, vamos a ver la noción sobreyectiva. Dice que una función es sobreyectiva si para todo y que pertenece a B, o sea, para toda imagen existe una preimagen. O sea, no pueden sobrar imágenes. ¿Se acuerdan que yo les estaba explicando la semana pasada que las funciones en el conjunto B podían sobrar? ¿Se acuerdan? Y que eso correspondía a todo el codominio, pero todas aquellas que tenían una preimagen eran las que les correspondía el ámbito. ¿Se acuerdan? Que el ámbito puede ser igual al codominio, el codominio puede ser un poquito más grande que el ámbito. Que era lo que yo les daba el ejemplo de notas. Yo puedo tener notas aquí de 20 a 100, pero no quiere decir que todos sacaron todas las notas del 20 al 100. Ahí me pudieron sobrar un montón de calificaciones, ¿cierto? Ese es todo el codominio. Y el ámbito serían las notas que ustedes obtuvieron. Pero para que sea sobreyectiva no me pueden sobrar notas. ¿Me explico? En toda esa lista tengo que colocar nada más las notas que ustedes obtuvieron. Entonces vean aquí un ejemplo. Dice que es decir, si cada elemento del codominio tiene al menos una preimagen, es sobreyectiva. Esto implica que el ámbito de la función sea igual al codominio. ¿Ven? No puede ser más grande el codominio, tiene que ser exactamente igual. Vean acá, ¿quién es el codominio? 20, 40, 60 y 80. ¿Quién es el ámbito? 20, 40, 60, porque son las imágenes. El ámbito es el conjunto de las imágenes, ¿verdad? Es decir, me está sobrando una imagen que no tiene preimagen, o sea, no puede sobrar. Para que sea sobreyectiva no puede sobrar. ¿Para ser inyectiva se puede sobrar algo? No, tampoco. Para que sea inyectiva tiene que ser igual, de 1 a 1. ¿Verdad? Entonces, la condición para que sea biyectiva es que vaya de 1 a 1, en este caso esta es sobreyectiva, pero no es inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva? Porque comparten una imagen. Es sobreyectiva porque no me sobran imágenes, pero no es inyectiva porque no va de 1 a 1. Esta de acá es inyectiva porque va de 1 a 1. Hay algunos ejemplos donde sí sobran mal en el codominio, pero no sería inyectiva, sería una función común y corriente. Para que sea inyectiva, vea que aquí dice que cada imagen tiene que pertenecer, ¿verdad? Cada imagen tiene que tener una preimagen específica. Ok, entonces vean un ejemplo acá. Sea la función f de x igual a x tercios. Es sobreyectiva, puesto que para toda imagen es posible encontrar una preimagen, tal que y es igual a x tercios. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que f de x era sinónimo de y? Eso hay que trabajarlo, lo vamos a trabajar mucho ahora en esta parte de funciones. Es decir, el ámbito es igual a su codominio. Ven esta función, una función cuadrática, g de x igual a 2 menos x a la 2. No es sobreyectiva, puesto que existen números que no tienen preimagen. Por ejemplo, el 3. Véanlo acá. El 3 no tiene preimagen, ¿cierto? El 3, que es una imagen, no tiene preimagen, dado que la ecuación 3 igual a 2 menos x a la 2 no tiene solución. ¿Ok? Entonces las gráficas también ayudan a deducirlo. Con solo ver la gráfica se puede uno guiar mucho. Nosotros no les vamos a preguntar si esta función es inyectiva o si es sobreyectiva, pero sí vamos a trabajar esta definición para las funciones inversas. De las funciones inversas vamos a ocupar, van a ver que vamos a ocupar esta definición que sea biyectiva. Dice que una función es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Es decir, va de 1 a 1 y no me sobran imágenes. ¿Estamos de acuerdo? Sobreyectiva no es que simplemente
¿Perdón? Las sobreyectivas pueden compartir imágenes, pero no sobrar. Las inyectivas no comparten ni sobran. ¿Estamos de acuerdo? A veces sí sobra una que otra, pero sí no pueden compartir imágenes. Entonces dice que si es inyectiva, o sea que va de uno a uno, y que es sobreyectiva, o sea que no sobran imágenes, la función es biyectiva. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Dice que esto implica que cada elemento del codominio tiene una única preimagen. O sea, no pueden sobrar imágenes y cada imagen tiene su única preimagen. Esa es la condición para que sea biyectivo. Pero preimagen son las Y. X. Las imágenes son las X y las imágenes son las Y. Codominio son las X. Codominio es donde se ubican el ámbito, son las Y. Codominio las Y. Ajá. Y el dominio de las X, ¿se acuerdan? Que ya hemos trabajado con el dominio despejando la X y todo lo demás, ¿verdad? El primer ejemplo que dice que es inyectiva es biyectiva. ¿Perdón? ¿Cuál ejemplo? Ejemplo de inyectiva. El primer ejemplo de inyectiva es biyectivo, correcto. Muy buena observación. Esto es lo que dice el Carlos, ¿verdad? Ujú. Este primer ejemplo es inyectiva porque va de uno a uno. Y es sobreyectiva porque no me sobran imágenes. Es biyectiva también. Es un ejemplo de inyectiva, pero también es biyectiva. Pero en el efectivo puede sobrar. Sí, a veces sobran, no hay ningún problema. Siempre y cuando toda preimagen tenga su imagen. O sea, aquí sí no pueden sobrar, ¿verdad? Porque si existe una X, tiene que tener su imagen. ¿Verdad? O sea, es como si existe una persona, tiene que tener su imagen, su reflejo, ¿verdad? Y la sobreyectiva No, es entonces, ¿cómo le llamo? no sobra. La sobreyectiva es que no le sobren imágenes. Por ejemplo, esta es sobreyectiva. Vean, tienen todas sus imágenes ocupadas. No importa que alguna se repita, pero sí es sobreyectiva. Lo importante es que no me sobren elementos del codominio. No importa, no tiene nada que ver si hay dos imágenes. Con una misma, dos preimágenes con una misma imagen, no importa. Ve aquí esta imagen comparte dos preimágenes, ¿verdad? O sea, no hay ningún problema. Entonces aquella se le llamaría más bien biyectiva. Es un ejemplo de inyectiva y es biyectiva, ¿la ves? Pero normalmente Esta no es se llamaría- inyectiva, pero es sobreyectiva. Pero entonces yo le puedo llamar biyectiva o sobreyectiva. No necesariamente, porque si aquí en este ejemplo hubiese estado un 10, por ejemplo, acá, es inyectiva porque no me están sobrando preimágenes. Aunque me estén sobrando imágenes, no importa. Esa sería sobreyectiva y inyectiva, ¿verdad? Sí, correcto. Así como está con este 10 de más, ya no sería sobreyectiva, sería inyectiva nada más, porque va de uno a uno. Pero como me están sobrando imágenes, no es sobreyectiva. Aquí no es inyectiva porque no va de uno a uno, ¿verdad? De un único preimagen a una única imagen, pero sí es sobreyectiva porque no me sobran elementos del codominio. ¿Ya vieron la relación, chicos? Sí. ¿Ok? Ven este ejemplo de sobreyectiva. ¿Ven? Este ejemplo es exactamente igual a este. ¿Cierto? No es inyectiva, pero es sobreyectiva. Es sobreyectiva, pero no es inyectiva. Y esta de acá no es sobreyectiva, porque aparte de que le está sobrando un elemento aquí del codominio, tampoco sería inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva? Porque comparten una inyección, por decirlo así. ¿Verdad? ¿Ok? Entonces, ¿Eso cómo se llama entonces? esta es una función, pero no está clasificada entre las inyectivas y sobreyectivas. Estamos analizando las inyectivas y sobreyectivas para llegar a una biyectividad y así poder llegar a una función inversa. Si la función no es biyectiva, no tiene una función inversa. Ahorita vamos a ver qué es una función inversa. No todas, pueden existir un montón de funciones, pero no todas tienen una función inversa, por lo tanto no todas son biyectivas. Nada más es una función más. ¿Verdad? ¿Ok? Aquí nada más vamos a analizar las que son inyectivas y sobreyectivas a la vez. Entonces ven este ejemplo. Bueno, ya esto lo habíamos visto, ¿verdad? Vamos con la parte de biyectivo, jóvenes. Entonces estábamos diciendo que una función es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Es decir, va de uno a uno y no sobran imágenes. Esa es la condición para que sea biyectiva. De uno a uno, sin sobrar, prácticamente es, si
Si hay 10 preimágenes, tiene que haber 10 imágenes. Y todas completitas con sus respectivos. También pueden ir dos en una. No, para que sea biyectiva no. Tiene que ir de uno a uno, de uno a uno y no sobrar. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Veámoslo aquí como lo que se supone que debería ser la fidelidad, ¿verdad? Una persona, o sea, una pareja con una pareja, nada más. ¿Estamos de acuerdo? Si una persona tiene dos parejas, no. Es sobreyectivo, pero no es inyectivo. O sea, ahí está sobre. Bueno, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí mejor. No digo nada. A ver, ¿por dónde digo? Aquí, la función biyectiva. ¿Perdón? Ve ahí la sobreyectiva, que se lleva dos. Ah, sí, yo entendí inyectiva. La sobreyectiva se puede tener una imagen, puede compartir dos preimágenes, pero no sería inyectiva. Es que ve que la palabra sobreyectiva dice que puede sobreinyectar, por decirlo así. Pero para ser biyectiva tiene que ser inyectiva y sobreyectiva. Correcto. Por eso tiene que ser de uno a uno, como este ejemplo de inyectividad. ¿Cuál? Esta. No puede ser inversa porque no es inyectiva. Y para que tenga su inversa tiene que ser biyectiva, o sea, inyectiva y sobreyectiva. Yo eso me lo aprendí muy fácil así, jóvenes, con inyección, o sea, para que sea biyectiva, o sea, tiene que existir una única inyección para una única persona. ¿Cierto? Veanlo así. Si hay dos inyecciones para una misma persona, entonces ya eso no es sobreyectiva. Ahí puede haber un riesgo de contaminación terrible, ¿verdad? Entonces estamos en la parte biyectiva, ¿verdad? Vamos a terminar esta parte de acá. Dice que esto implica que cada elemento del codominio tenga una única preimagen. Más formalmente, F es biyectiva si y solo si, eso significa esa S punto si. Si, solo si, para todo Y que pertenece a B, o sea, para toda imagen, existe una única, eso significa ese signo de admiración de final, existe una única preimagen, tal que F de X sea igual a Y, o sea, solo exista una igual. Toda preimagen tiene una única imagen. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la única condición para que sean biyectivas. Vean esta función, dice que la función x a la 2 menos 2 analizada en el ejemplo anterior que ustedes vieron puede ser biyectiva si se define de la siguiente forma. Vean qué interesante, jóvenes. Puede ser biyectiva si a mí el dominio y el ámbito me lo restringen. ¿Por qué? Porque así descartamos posibles valores que no me hagan que tenga dos imágenes, ¿cierto? O dos imágenes. El dominio y el ámbito se restringen en intervalos. ¿Por qué aquí me están colocando de 0 más infinito? Porque aquí una solución era menos 2, ¿se acuerdan? La solución era 2 y menos 2. Si yo el dominio lo restringo a que solo sean números del 0 hacia más infinito, o sea, el 0 en positivos, ya estaría descartando la preimagen menos 2. Entonces, perfectamente puedo trabajarla como una biyectiva. ¿Estamos de acuerdo? Vean aquí el ámbito, de menos 2 hacia más infinito. Ya, el ámbito no importa tanto como el dominio. ¿Estamos de acuerdo? Porque para que sea biyectiva, estamos diciendo que tiene que existir una única preimagen con una única imagen. Una única preimagen con una única imagen. X1, X2 pueden ser mayores o iguales a 0. Si yo cumplo con esta condición, con este dominio que me lo están limitando, aquí yo descarto una no inyectividad. Es decir, nada más voy a colocar del 0 en adelante, 0, por ejemplo, en números enteros, 0, 1, 2, 3, 4. Entonces el menos 2, que era una solución, lo estoy contemplando. Entonces no me va a sobrar. Y al no sobrarme me va a cumplir la función que va a ser inyectiva y sobreyectiva a la vez. Gráficamente lo que yo estaría analizando de esta función x a la 2 menos 2, ustedes observaron
que la gráfica venía así, porque cortaba en menos 2 y en 2, ¿se acuerdan? Y cortaba aquí en menos 2, ¿verdad? Cuando me están diciendo que el dominio es del 0 al más infinito, yo nada más estoy analizando la mitad de la función, del 0 en adelante. Entonces se me cumple que es una biyectividad. ¿Por qué? Porque toda preimagen tiene su imagen. Toda preimagen que yo me dé acá va a tener su imagen. Cada X que yo me dé va a tener su única imagen. ¿Pero qué es lo que estoy haciendo? Analizando nada más la mitad de la cuadrática. Cuando 0 es de 0 más infinito. O sea, no estoy analizando la parte negativa, que es cuando se me repiten. ¿Cierto? Sí. ¿Será que yo toco la pizarra? No, ¿verdad? La pizarra. ¿Ok? Eso es lo que significa cuando podemos trabajar con ecuaciones o con funciones cuadráticas, pero específicas, no toda completita, no de R a R, porque si la trabajamos de R a R, entonces sí vamos a tener dos preimágenes que van a compartir una imagen y ya no va a ser inyectiva. Puede ser sobreyectiva, pero ya no va a ser inyectiva. ¿Ok? Vean esta otra, dice que en estos intervalos se garantiza que, estamos en la misma, se garantiza que es inyectiva y sobreyectiva, por lo tanto es biyectiva. También podría definirse trabajándolo totalmente la parte izquierda. Aquí estoy trabajando la parte derecha de la gráfica, pero puede ser que yo quiera trabajar nada más con la parte izquierda de la gráfica, o sea, con sus negativos, con sus imágenes negativas. Y también va a ser inyectiva y sobreyectiva a la vez. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Muy importante. Entonces, igual como la dibujamos ahora, nada más que solo analizaríamos la parte negativa, del 0 al menos infinito. Correcto. Entonces, para que sea inyectiva y sobreyectiva a la vez. ¿Cómo sabemos si una función es inyectiva o sobreyectiva? Nos tienen que determinar quién es su dominio. ¿Quién es su dominio? El ámbito importa mucho también, pero la parte que más domina es por eso se llama dominio. La parte que predomina es su dominio. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Luego, una vez que se cumpla que el dominio tiene sentido, ahora sí, yo voy a comprobar que para cada preimagen existe una única imagen. O sea, aquí no me pueden sobrar, tienen que ser exactos. ¿Y cómo lo hago? Bueno, sustituyo este valor que me están dando, porque es como el punto límite, por decirlo así, ¿verdad? El 0 lo sustituyo aquí en la función, ¿cuánto me da? 0. 0 a la 2, 0. 0 menos 2, menos 2. Es la imagen. Menos 2 es la imagen de 0. ¿Sí, verdad? Porque esa es la parte del ámbito. Entonces ahí sí se cumple. ¿Estamos de acuerdo? ¿Perdón? El ámbito en el de la Y. Ajá. Es decir, si yo me doy que X es igual a 0, Y es igual a menos 2, que es este punto de acá. Cuando X es igual a 0, Y es igual a menos 2. ¿No ven? Si aquí me hubiese dado otro valor, entonces no es, ¿qué no sería? ¿Inyectiva o sobreyectiva? ¿Ons? ¿No sería? Si me dan otro valor que no era el que estaba ahí, no es sobreyectiva, ¿verdad? Porque me está sobrando un valor. Puede ser inyectiva, porque puede ser que todos los demás valores tengan su preimagen, pero me está sobrando ese valor que nada que ver con el resultado del extremo que me dieron. Entonces, no sería sobreyectiva. Sería inyectiva, pero no sería sobreyectiva. Muy buena observación. Si aquí viene cerrado, aquí tiene que venir cerrado. O sea, si esta es la preimagen del menos 2, si yo estoy incluyendo el 0 en el dominio, también tengo que incluir su imagen en el ángulo. Entonces sí tendría que, muy buena observación, Mar, tendría que compartir que el corchetito estuviera en la misma dirección, o los dos abiertos o los dos cerrados. Los dos abiertos o los dos cerrados. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Ok? Bueno, ahora sí, ya como sabemos que es una función biyectiva,
vamos a trabajar un poquito con la función inversa y ya con esto terminamos. Dice que cuando se trabaja con funciones biyectivas, cada preimagen tiene una única imagen y cada imagen tiene una única preimagen. O sea, no puede sobrar en ningún lado y va de uno a uno, ¿verdad? Esto permite que al tomar el ámbito como dominio, se obtiene una nueva relación que cumple con la definición de función. Entonces viene esta definición 3.14. Dice que sea una función que va de A a B, una función biyectiva. Si ya me dicen eso, yo ni siquiera tengo que analizarlo. Ya me están diciendo que es biyectiva. Perfecto. Con un criterio que va de f de x a y, igual a y. Se llama función inversa si de f a la función f a la menos 1 es una función inversa, todos los valores de b corresponden a los valores inversos. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Vean que este es el dominio y este es el ámbito, ¿verdad? O el rango, pongámosle rango para que no se confunda con la A. Quiere decir que en la función inversa el rango de la función original viene siendo el dominio y el dominio de la función original viene siendo el rango. O sea, por eso se llama inversa, hay una completa reflexión de la función. ¿Estamos de acuerdo? Si yo en esta función usé las preimágenes 1, 2 y 3, en la función inversa más bien van a ser sus imágenes 1, 2 y 3. Si aquí el ámbito de esta función normal es 10, 20 y 30, en el ámbito, en la función inversa más bien va a ser el dominio 10, 20 y 30. ¿Ven? Como que se invierte. ¿Ok? Vean este ejemplo. De esta forma, cada vez que se obtenga un par ordenado que pertenezca al gráfico f al original, entonces tenemos también que b, a, b que se invierte, pertenece al gráfico de la función inversa. Eso también se ve mucho cuando ustedes veían en el colegio, ¿cómo se llamaba este tema? Que trabajaban con cuadriculado, que ustedes tenían que hacer una función, dibujar una función igual o una gráfica igual. Chicos, ¿cómo se llama? Notación exponencial. Reflexión, pero es que no me acuerdo, eso lo ven mucho en el cole. Aquí no se ve mucho eso, pero lo vemos como función inversa. No, eso tenía un nombre. Que usted lea los gráficos, usted va a lo que hace invertir los puntos, digamos, si están positivos por el Ajá, y hacen, digamos, usted le dan una figura, tiene que decir reflexión, algo así era, ¿verdad? Bueno, muy similar. Para verlo así es muy similar a la reflexión con la función inversa. Es buscar su reflejo, por decirlo así. ¿Ok? Entonces dice, de esta forma, cada vez que obtengan un par ordenado A, B, van a tener un B, A que pertenezca a la inversa. Además, el dominio de la función original es igual al ámbito de la inversa, que es lo que nos estaba diciendo antes, y el dominio de la inversa es igual al ámbito de la original. Ejemplo, tenemos una función que va de menos 2, menos 1, 0 y 1, todas esas son sus preimágenes. Y sus imágenes son 12, 6, 0 y menos 6, ¿verdad? Determine las imágenes del dominio y el ámbito de la función inversa. Es decir, ya este no va a ser el rango, va a ser el dominio, ¿verdad? Perdón. Aquí va a ser el dominio de la función inversa. Ven que en el rango está 12, 6, 0 y menos 6 en la función original. En la función inversa, más bien este ámbito va a ser el dominio, 12, 6, 0 y menos 6. Si me cumple que ese resultado, jóvenes, me da las preimágenes de la función original, entonces es una función inversa. Es una función inversa. Vea que se sustituye, quiere decir que si el x en la función inversa vale 12, su imagen vale menos 2. Entonces, van a dar un dominio y codominio, si es real. Todavía no. Nada más lo que quiero es que entiendan qué significa función inversa. ¿Estamos de acuerdo? Es de acuerdo a la tabla. Ahí cuando me dan, digamos, el donativo, uno lo escribe así, vamos a ver cómo me lo está dando, pero cuando yo voy escribo abajo la lo puso Es que vean, jóvenes, habíamos acordado que cuando colocábamos los valores en una llave los colocábamos de menor a mayor, ¿de acuerdo? Matemáticamente se usan así.
Aunque esto no significa que esta es la preimagen, esta es la imagen, eso no significa. ¿Verdad? Entonces, eso es muy importante que lo tomen en cuenta, chicos. Una cosa es dar las respuestas ordenadas, pero no necesariamente van a coincidir. ¿Cuándo sí tienen que coincidir? Cuando hay corchetes, ¿se acuerdan? Cuando hay corchetes sí tienen que coincidir, pero en este caso no. Aquí lo que hicieron mal, puede colocarlo de menor a mayor, aunque obviamente la preimagen de menos 2 no coincide con esta primera imagen, ¿verdad? Entonces aquí lo que hago es un ejemplo de pares ordenados. Jóvenes, ven que aquí no estamos trabajando todavía con funciones, nada más es pares ordenados. De forma similar podemos invertir los pares ordenados, es decir, si menos 2,12 pertenece al gráfico f, la función original, quiere decir que 12, menos 2 pertenece a la función inversa. ¿Verdad? ¿Cierto? Cuando x vale 12 en la función inversa, y vale menos 2. Cuando x vale menos 2 en la función original, 12 sería y en la función original, ¿verdad? Entonces, ahí es como ustedes pueden ver cómo se invirtieron los valores. Por lo tanto, véanlo acá para que comparen. Voy a hacer un poquito más pequeñito para que lo vean. Este era el dominio, este era el rango, ¿verdad? Rango o ámbito. Ahora, este rango o ámbito pasó a ser el dominio de la función inversa y este dominio pasó a ser el rango de la función inversa. ¿Ven cómo se invirtieron? Chicos, si eso puede pasar, estamos ante presencias de funciones inversas que existen. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Okay? Ahora, ustedes miran, profe, ¿cómo vamos a usar esto? No lo vamos a usar todavía aquí como pares ordenados. Vamos a usarlo como funciones. Es decir, yo les voy a pedir a ustedes, hallen la función inversa de, y les doy la función original. ¿Cómo se logra eso? Ahora sí, para determinar el criterio de la función inversa, primero debe verificarse que sea biyectiva. Eso es lo primero, ¿verdad? No van a empezar a trabajar con la función inversa si no están seguros de que la función es biyectiva. A veces me van a decir que es biyectiva, entonces no tengo que hacer nada. Si no me dicen que es biyectiva, nada más tengo que comprobarlo. ¿Ok? Luego debe plantearse la ecuación y igual a f de x y despejar la x. Es decir, ya no vamos a escribir f de x, sino que vamos a escribir y. Por eso les resaltaba tanto la importancia que se acordaran que eso eran sinónimos. Y aquí en lugar de despejar la y, porque ya la y está solita, más bien vamos a hacer lo contrario, vamos a despejar la x. Una vez obtenido el criterio de la inversa, podemos comprobar que la composición de cualquier función con su inversa siempre da como resultado x, es decir, la variable independiente. Simbólicamente, esto es lo que significa. F inversa compuesta con f de x va a ser igual a f compuesta por la inversa de h, ¿verdad? O sea, tiene que ser exactamente igual, aquí sí tiene que ser conmutativo el resultado, ¿verdad? Entonces dice, determine el criterio de la función inversa de las siguientes funciones. Vean este ejemplo, les voy a agrandar un poquito más para que lo puedan observar con detenimiento. Nos dan una función, vean este dato, de R a R. O sea, el dominio y el ámbito, todo, ¿verdad? El que no nos lo están limitando. La función f de x es igual a 4x menos 5. ¿Qué habíamos dicho de las funciones lineales? Que siempre iban a ser ¿qué? Biyectivas, ¿verdad? Siempre va a haber de 1 a 1 y no me van a sobrar imágenes, porque no hay manera que se me indefinan. Si es de este tipo, de primer grado, sencilla, ¿verdad? Dice que note que f es biyectiva, es que no hay ningún dato que no lo den, que no sea biyectiva. Entonces dice que luego se despeja x. ¿Cómo comprobamos que es biyectiva con este simple dato, jóvenes? El ámbito es igual al dominio. O sea, si yo pongo en este caso, si yo pongo que este es el dominio y este es el ámbito, en la función inversa, este va a ser el dominio y este va a ser el ámbito. Entonces sí lo cumple, ¿verdad? Sí lo cumple en este caso por ser una función lineal. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a cambiar el f de x por y. Ya no vamos a trabajar con f de x, vamos a trabajar con y. Y nos queda entonces que y es igual a 4x menos 5. El siguiente paso que vamos a hacer es despejar la x. Vamos a dejar esta x solita, como si fuese una ecuación. Y la ecuación nos va a quedar despejada en términos de y. Nada que no hayamos hecho hasta el momento. La única diferencia es que aquí no nos va a quedar un número. Nos va a quedar una expresión en términos de y.
¿Ok? Ese es el segundo paso. El tercer paso que vamos a hacer es cambiar la X por la Y. Es decir, aquí ya no va a ser Y, sino que va a ser X. Y aquí no va a ser X, sino que va a ser Y, pero Y a la inversa. Es decir, la función inversa de Y, que es lo mismo que F a la inversa de X. ¿Sí? ¿Ok? Y de esa manera ya tenemos la función inversa. Eso es todo. Eso es un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Porque es una función lineal, una función de grado 1. Ahorita hay que ver qué pasa si tengo funciones cuadráticas. De las funciones cuadráticas sí tiene que estar muy claro el dominio para que pueda tener su inversa, si no, no. Ajá, correcto. Aquí ya no va a ser X, sino va a ser Y, pero ya era menos 1, porque estamos trabajando con el inverso. Y aquí ya no va a ser Y, sino X. ¿Ok? En algunos casos, algunos colegas explican que primero cambio aquí. Ok, pongo Y igual a 4X menos 5 y hago el cambio de una vez acá. Lo pueden hacer. Pero si hacen el cambio de una vez, tienen que poner aquí Y a la menos 1. O sea, que están necesitando que sacan la inversa. ¿Ok? Veamos un ejemplo ya en concreto. Vean este ejemplo de acá. Nos dan la función raíz cuadrada de X medios menos 6. Vean qué importante. Nos están diciendo quién es el dominio, chicos. De 12 a más infinito. Eso significa que yo al sustituir el 12, porque es igual, ¿verdad? El corchete está cerrado. Al sustituir la X por el 12, 12 entre 2 me da 6, 6 menos 6 me da 0. ¿Me coincide con la imagen? Entonces es sobreyectiva porque no me está sobrando ninguno. ¿Estamos de acuerdo? Así lo revisan a primera vista. Ok, es inyectiva y sobreyectiva. Inyectiva porque su preimagen tiene su imagen. Y esta primera preimagen, porque es la primera, ¿verdad? Coincide con la primera imagen del ámbito. Usted lo que sustituyó fue el 12 con el 2. Ajá, recuerden que este es el dominio y este es el ámbito, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? O sea, aquí están los valores que yo le voy a dar a las X y ese es el resultado de las Y. Si yo a este G de X le doy el valor de 12, como viene acá, ¿se acuerdan? Que ya acabamos de ver dominio. ¿Qué significa que es de 12 a más infinito? Que yo la X la puedo sustituir por 12, ¿cierto? Si sustituimos la X por 12, nos da raíz cuadrada de 12 entre 2 menos 6. Esto es igual a la raíz cuadrada de 6 menos 6. Esto es igual a la raíz cuadrada de 6 y es igual a 0. Esta imagen, recuerden que esta es una Y, ¿verdad? Esta imagen me coincidió aquí con el ámbito. Sí, ¿verdad? Entonces es sobreyectiva, va de 1 a 1 y no me sobran. Es inyectiva y sobreyectiva. Inyectiva porque va de 1 a 1 y sobreyectiva porque no me está sobrando aquí. Es decir, si aquí me hubiesen puesto, por ejemplo, menos 2 a más infinito, ¿qué pasa? Me está sobrando del 0 a la izquierda, ¿verdad? Menos 1, menos 2 y todos los valores negativos que hay entre menos 1 y menos 2. Entonces no sería sobreyectiva. Es inyectiva porque sí, su 12 tiene su 0, o sea, su preimagen tiene su imagen. Pero me estarían sobrando valores que no estoy contemplando. ¿Lo ven? No podría sacar la inversa porque no es biyectiva. La respuesta sería no tiene inversa porque no es biyectiva. Y en este caso sí, la inversa sería 0. No. ¿Por qué va a ser 0? Todavía no la hemos averiguado. No, vamos a averiguar quién es la inversa. Nada más lo que estamos comprobando es que sea biyectivo. ¿Es biyectiva, chicos? ¿Es biyectiva? Sí, ¿verdad? Es que este menos 2 lo puse ahí de ejemplo, ¿verdad? Es inyectiva porque va de 1 a 1. Es sobreyectiva porque en la primera preimagen coincide con la primera imagen. O sea, no me están sobrando, hay valores. Y como eso está más infinito, ahí pueden seguir. O sea, un montón, puedo seguir probando. No voy a probar más, ¿verdad? Pero ese sobreentiende que puedo seguir probando. En ese caso que si se cumple que están entre el mismo rango, es sobreyectiva, no inyectiva. Perdón, Carlos. En ese caso, digamos, usted lo que incluyó y la función que le da igual a rango,
Sí, exacto, vea. Va del 12, corresponde al 0. ¿Cierto? Démonos un valor mayor que 2. Ah, mayor que 2, porque es de 12 más infinito. 14. Sustituyamos 14 en esta raíz. Sería 14 entre 2, 7. 7 menos 6, 1. Raíz de 1, 1. 1 pertenece al ámbito. Sí, entonces ven, va de 1 a 1 y no me va sobrando ninguno. Ve qué bonito, va de 1 a 1 y no me va sobrando ninguno. Ahí está, una rima les hice. Profe, ahí fue porque, digamos, usted sustituyó nada más porque era imagen, no estaba buscando. Correcto. Aquí puede seguir hasta más infinito y aquí puede seguir hasta más infinito. O sea, ahí puedo seguirme dando ejemplos que me va a cumplir la inyectividad y la sobreyectividad porque no me está sobrando ninguno de acá. Pero y en el caso que digamos, no hubiéramos 0, digamos, no hubiéramos más grande, ahí sí hubiera sido no sobre. No hubiese sido sobreyectivo. Nada más, entonces ponerlos Que eso era lo que les estaba explicando. Ahora, ¿qué pasa si aquí en lugar de un 0 hubiese estado un -1 o un -2? O sea, aquí tengo que contemplar el -1. Es parte del codominio, pero no tiene ninguna preimagen. Entonces no es sobreyectivo. Es inyectivo, pero no es sobreyectivo. Entonces, ¿vieron qué fácil es descubrir cómo una función es inyectiva y sobreyectiva? Nada más sustituyendo, o sea, cosa que no hemos dejado de hacer, ¿verdad? Desde que vimos valor numérico, que es sustituir. Entonces, bueno, esto implica entonces que g de x es diyectivo. Recuerden que para determinar la función inversa, esto es lo primero que tengo que determinar. Si no, no puedo seguir. El extremo, o el valor que me están dando. A veces vienen, ahora aprovechando la consulta del compañero, a veces viene así, por ejemplo, que va de 0 a -1, ese es el dominio, y aquí va de 7 a 10, por ejemplo. Puede ser que cuando yo sustituya, el 0, la respuesta sea 10, y cuando yo sustituya el -1, la respuesta sea 7. Eso no hay ningún problema, jóvenes. Chicos, siempre y cuando coincidan, porque dependiendo de la función puede ser que se inviertan los valores. No necesariamente tiene que ser el mismo. Dame un ejemplo, digamos, ahí en función no podemos poner 0 sobre 2 menos 6. 0 sobre... Si 0,1 fuera lo mismo. Pero es que si yo sustituyo aquí el 0 por la x, ya estaría trabajando con la función inversa. Y obviamente aquí no me va a coincidir porque esta no es la función inversa. Vamos a determinar ahorita quién es la función inversa. Lo primero es que es biyectiva. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Una vez que es biyectiva, ahora sí puedo averiguar quién es la inversa. Si no es biyectiva, ni pierden el tiempo en averiguar la inversa. La respuesta es no es biyectiva y no tiene inversa, ¿verdad? Ok, vamos a hallar la inversa. ¿Cómo hallamos la inversa, jóvenes? ¿Cuál era el primer paso? Tenemos que g de x es igual a la raíz de x sobre 2 menos 6, ¿verdad? Esa es la función que nos están dando. ¿Cuál es el primer paso? Sustituir el g de x por y. Ese es el primer paso. Luego, el segundo paso es despejar la x. ¿Cómo hacemos para despejar esa x? Correcto, para quitar esa raíz, ecuaciones, ¿verdad, chicos? Quitar esa raíz tenemos que elevar a la 2. Pero recuerden que como es una ecuación, si yo elevo aquí a la 2 para quitar esa raíz, también tengo que elevar a la 2 el otro lado, porque es una igualdad, ¿verdad? ¿Okay? Ecuaciones, ¿verdad? Entonces nos queda y a la 2 es igual a x sobre 2 menos 6. ¿Estamos de acuerdo? Ahí ya podemos despejar tranquilamente la x. ¿Cómo despejamos la x? Bueno, tenemos y a la 2. Primero quitamos lo que suma y resta. Este 6 que está restando, vas a sumar, bajamos el igual y nos queda x medios. Ahora sí, este 2 que está dividiendo,
pasa a multiplicar a todo lo que esté en el lado izquierdo. Es decir, pasa a multiplicar a y a la 2 más 6 es igual a x. Por lo tanto, tenemos entonces 2 por y a la 2, 2y a la 2. 2 por más 6, más 12, es igual a x. Ya cumplimos con el segundo paso, que era despejar la x. Vamos a hacerlo aquí. Este es el primer paso. ¿Ok? Segundo paso, despejar la x. ¿Verdad? Y, no sé, puedo ir hasta acá. Segundo paso, despejar la x. Y el tercer paso, ¿cuál era el tercer paso, chicos? Ay, qué olor más feo es esa, ¿verdad? Están quedando como huesos o algo. ¿Ah? Pues sí, yo tengo los faltos muy desagradables. ¿Verdad que se lleva como huesos quemados? No sé, me llega un olor raro, ¿no? Bueno, y el tercer paso es cambiar la y por la x. Y la x por la inversa, ¿verdad? Porque ya descubrimos la inversa. ¿Es la inversa? Esa es la inversa. Entonces, por lo tanto, ¿Cómo es la x para sustituye la x por la y? Eso es lo que estás ese es el tercer paso. Sustituir la y por la x y la x por la y a la menos 1. Por lo tanto, la función inversa de f a la x es 2x a la 2 más 12. ¿Cómo comprobamos que esa sea la verdadera función inversa, chicos? Muy bien, Anthony. Ahora, si este era el ámbito, ahora viene siendo el dominio. Es decir, si en esa función yo sustituyo la x por 0, me tiene que dar 12, ¿verdad? Ya les digo, ese rato, pero ahora está más fuerte. Entonces aquí dice, comprobemos. Vamos a ver, entonces, comprobemos. Ay, sí, no sé, me dio un olor raro. Comprobemos, entonces vamos a determinar que f de menos 1, 0, es igual a 2 por 0 a la 2 más 12. Esto nos da 12. ¿Se nos cumplió, chicos? El ámbito antes empezaba con 0, ahora es el dominio, la x, la primagen. Y la preimagen de la función original era 12, ahora viene siendo la imagen. Entonces, así es como ustedes comprueban que esa es la función inversa correcta. ¿Tú soy ya la y? ¿Por qué la Ah, no. Es que no es la solución, sino nada más que esta es la respuesta. Y ahí es f menos 1 o g menos 1. ¿Perdón? Ahí es g menos 1 o f de menos 1. Ay, perdón, ¿con qué estábamos trabajando? ¿Con G? Ah, gracias, no me olvidé G. Gracias. Es que uno se acostumbra a trabajar con, ¿cómo se llama? ¿Verdad? Con el jefe, con el famoso F. Ah, sí, pero es que es G. Yo puse F, la función se llamaba G. Un detallito muy importante. Es sensible, ¿no? Para nosotros, ¿verdad? Ay, sí. Sí. Ven, es la mala, gracias chicos, es la mala costumbre de estar siempre G. Vamos con G. Entonces la y la transforma en g. Puede dar la respuesta con el y a la menos 1 o el g a la menos 1. Recuerden que esto significa exactamente lo mismo, ¿verdad? Y para comprobarlo, nada más toman la función inversa, toman un valor del ámbito, que vendría siendo ahora la preimagen de la función inversa, y les tiene que dar el resultado de la preimagen en la función original. Tienen que coincidir. Ven que aquí ustedes en la parte de arriba tomaron el valor 12,0, es decir, cuando x vale 12, y vale 0. Aquí ustedes tomaron el par ordenado 0,2, es decir, cuando x vale 0,
llévale 2. ¿Vieron qué bonito? Muy bonito, ¿verdad? En resumen, chicos, ¿cuál es la clave para que nunca fallen en las funciones inversas? Primero, determinar que es biyectiva, que eso es muy sencillo, nada más sustituir, ¿cierto? O sea, nada más comprobar que la preimagen que me da es la imagen que corresponde, o sea, nada nuevo, de hecho en el examen corto les voy a preguntar por la preimagen y la imagen de una función. Nada más sustituye y que no me sobren valores. Si no me sobran valores y me coinciden es biyectivo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Yo cierro la ventana para que se siente Por toda la- Cuando yo estaba chiquitilla, en esta zona, me acostumbraba mucho, porque decían que quemaban huesos de no sé qué para hacer gelatina, y no tenían un filtro de los olores. Entonces yo digo que ese olor que está llegando, hace años no me llegaba un olor así a mí. Para los que viven por esta zona y tienen años de vivir, yo creo que eso es común. Bueno, ya chicos, ven aquí viene otro ejemplo, jóvenes. Es el mismo procedimiento que acabamos de hacer con este ejemplo, chicos. Nada más que tienen que comprobarlo. Ahí yo les puedo dar la respuesta para que ustedes cuando hagan la inversa la comprueben, ¿verdad? Ay, H. Ahí está. Ven esto. Chicos, mientras les compro estas respuestas, si alguno tiene que ir al baño o algo, vayan ya porque después venimos a hacer un examen corto. ¿Verdad? Ya aquí terminamos con funciones inversas. Llegan y acomodan los pupitres viendo para acá, para la pizarra, por favor. Porque tiene suficiente espacio. Regálame un segundito, chicos.